Maestro en Administración por el Instituto Politécnico Nacional y licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Actualmente es coordinador académico de las materias de Metodología de Investigación en las licenciaturas de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Es profesor de tiempo completo en licenciatura y posgrado e investigador del Centro de Investigación y Comunicación Aplicada, SICA, de la misma universidad. También forma parte del Seminario de Información y Sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, IBI, de la UNAM. En la Universidad de Anáhuac fue fundador de la Biblioteca Digital y coordinador de desarrollo de colecciones. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el manejo de base de datos como Scopus y Web of Science, y es experto en investigación bibliométrica. Nos presenta la ponencia La alfabetización informacional y la brecha digital, analizadas desde la teoría crítica. Cedo la palabra al doctor. Adelante, por favor. Bueno, mientras pasan la presentación, pues agradezco a los organizadores del foro y es un gusto estar aquí en Oaxaca. Ahorita que escuchaba a la maestra Alejandra de CONAFE, realmente siempre son situaciones distintas que conocemos, formas de trabajar, que es algo que nos enriquece mucho para quienes venimos de un entorno distinto, ¿no? Y siempre en cada uno de los foros, una de las presentaciones o algunos de los proyectos que manejan realmente nos deja pues muy contentos de ver la forma en que se están haciendo las cosas, ¿no? Y que no necesariamente se tienen que tener los grandes presupuestos para llevar a cabo actividades que realmente impactan y transforman a la comunidad. Entonces siempre es un gusto estar por acá. Bien, vamos a empezar con una introducción, un entorno. ¿Cuál es el problema principal que estamos manejando en este momento? Pues es la falta de uso y acceso a la información, ¿no? Ya sea impresa, ya sea digital. Como se está manejando, como se está viendo en este momento, es la parte digital, ¿no? Inclusive la parte de la inteligencia artificial. Entonces ese es nuestro principal problema que estamos analizando en este foro. En este caso yo voy a revisar la alfabetización desde un punto de vista de la teoría crítica. La teoría crítica surgió de la Escuela de Frankfurt, en Alemania, por unos autores, unos investigadores como Marcuse, Horkheimer y Habermas. Ellos analizaron toda la situación y propusieron una teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría normalmente es una sugerencia que hacen los autores o los investigadores para entender una parte de la realidad. Esta teoría es avalada, es comprobada por otros investigadores
y es como se le da el nivel de teoría, ¿sí? Entonces, la teoría crítica está fundamentada en el pensamiento de Marx y también de otros autores. Ellos analizan esta teoría desde aspectos de la transformación y del impacto social que tienen. Buscan la transformación social de la sociedad. Entonces, vamos a ver qué son las brechas. Bueno, tenemos unas brechas. Yo quise mencionarlo como brechas porque no es la digital la única que tenemos. Entonces, vamos a iniciar y la idea era empezar con esta imagen, por eso me estaba esperando. Mientras termino tu tesis, ¿quieres que te prepare un café? ¿Chiste? ¿Broma? ¿Meme? No, realidad. En este momento vamos a ver a dónde estamos, o dónde está la sociedad en el uso de la información, en el uso de la inteligencia artificial. Y eso que vemos aquí ya se está haciendo. Investigadores están trabajando y haciendo investigaciones con la inteligencia artificial. También los alumnos, obviamente, están haciendo sus tesis con inteligencia artificial. Existen algunas herramientas como es el famoso Turnitin para determinar qué tanta similitud hay con otros trabajos que se han escrito. El problema que se tiene con inteligencia artificial en este momento es que la similitud ahora es muy baja, ¿no? Anteriormente decían, bueno, pues copió, plagió tal porcentaje del trabajo. En ese momento, con la inteligencia artificial, esa similitud ha bajado muchísimo, pero en la parte de proceso elaborado con inteligencia artificial ha aumentado. Pero no hay criterios todavía para determinar y decidir esto es inteligencia artificial y no se acepta, ¿no? Se empiezan a trabajar para hacer esto. La otra, por favor. En esto donde nos encontramos con la inteligencia artificial, hay hospitales donde ya están administrados, ya están funcionando, operando con robot. Otro es que los humanoides o los robots ya han participado en carreras con humanos. Anteriormente en la robótica el funcionamiento de las articulaciones de los robots era el principal problema que tenían. Ahorita ya no, ya han participado en carreras con ellos. Otro, el acompañamiento para las personas. Pareciera algo irreal, algo que pues no debiera de ser. Sin embargo, en este momento uno de los principales problemas que se vive en la sociedad es el estrés y la ansiedad y la soledad. Entonces, de ahí se derivan muchas cosas como el tener a los perros como hijos y alguna mascota, etcétera, y la compañía de la inteligencia artificial con nosotros. Entonces, inclusive Alexa y este tipo de herramientas ya conviven con las personas. Hay quien lo tiene ya de compañero y le preguntan, le consultan como si fuera un amigo o una amiga, a ese nivel. Otro es el tener un doble, un gemelo o un avatar. Nosotros vimos la película, si ustedes la vieron, la de Avatar precisamente, y actualmente el metaverso, y ahora con la inteligencia artificial. Nosotros hacemos un personaje y vivimos una vida a través de ese personaje. En el metaverso nosotros podemos comprar, podemos vender, podemos consumir y podemos convivir con otras personas a nivel mundial. También nosotros podemos generar una imagen de nosotros mismos, ponemos un video de 2-3 minutos en el que hemos estado grabados previamente, lo pasamos a una inteligencia artificial
y después ponemos todo un texto o los textos que nosotros queramos que se reproduzcan y lo hace como si nosotros mismos los estuviéramos leyendo. Entonces, a ese nivel. Y pues obviamente hay cafeterías en México donde ya están sirviendo el café los robots. Por eso la primera imagen, ¿no? Entonces, ya estamos a este nivel. Sin embargo, si pasamos a la otra, por favor. A la siguiente. Sin embargo, tenemos brechas. Les decía yo brechas. La brecha digital se refiere a la desigualdad del acceso, el uso y el aprovechamiento de información con medios digitales. Sin embargo, pareciera que todavía nos estamos olvidando que hay brechas que nos siguen doliendo, como es la escritura, la lectura. ¿Cuántas personas no tienen acceso a estas herramientas todavía? En lo digital hay mucha gente que no tiene la posibilidad de acceder a una computadora y mucho menos ahora con la inteligencia artificial. Entonces son brechas que se van abriendo y cada vez son más grandes. ¿Y qué estamos haciendo para reducirlas? Aparentemente o pareciera que lo que nos interesa ahorita es la inteligencia artificial. Sin embargo, todavía tenemos todo esto. Y ahorita lo que comentaba la maestra Alejandra, bueno, qué gusto que se está haciendo esta parte, ¿no? Para tratar de reducir estas brechas. También el proyecto que el maestro Omar tiene, pues es muy, muy importante porque ayuda un poco a reducir todo esto. Adelante, por favor. También dentro de las brechas tenemos la cuestión de los adultos mayores. Algo que es muy notorio y que a mí me llama la atención cuando dicen algún programa de adultos mayores, y comuníquese o entre a la página X, una página web, cuando las personas difícilmente saben utilizar la tarjeta o el cajero para sacar sus recursos, su apoyo, y no se les da una instrucción. Entonces, son situaciones que seguimos viviendo. Ahora, ¿qué es la alfabetización? La alfabetización básica, regresando al concepto original, pues se refiere a la capacidad de leer y de escribir, ¿sí? Obviamente la alfabetización informacional o digital, pues es el aprovechamiento de la información a través de los recursos digitales. La que sigue, por favor. Les decía yo de la teoría crítica que fue generada en la escuela de Frankfurt por estos tres autores básicamente, Horkheimer, Adorno y Habermas. Les decía que tienen fundamentos en Marx y en otras teorías. Hay una teoría que es la teoría de campos, que por ahí seguramente han ustedes escuchado, donde dice que el medio es un campo donde se lucha por el capital, y los capitales son sociales, económicos, culturales, etc. Entonces, estamos de alguna manera en ese campo luchando por apropiarnos de ese capital. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuáles son las principales premisas de esta teoría? Primero, critica la ideología y el poder. Una de las características de la teoría crítica es precisamente cuestionar el poder y buscar la emancipación de la sociedad. Recordemos, como lo mencioné, tiene la base marxista. Entonces, la teoría crítica busca o estudia las estructuras de poder ocultas en las instituciones, tanto de educación como medios de comunicación, porque a través de ellos nos mueven, a través de ellos nos manipulan, y muchos de los intereses y de lo que se busca está tras esto, ¿no? Emancipación y transformación social no solo busca la interpretación del mundo, sino transformarlo, ¿no? Otra, la interdisciplinariedad. Utiliza diferentes materias, filosofía, sociología, psicología y demás, para comprender los fenómenos complejos, porque toda nuestra situación no solo es
simplemente el uso y el acceso a la información, va mucho más allá. El racionamiento dialéctico ahí pone a dialogar y pone una confrontación de los términos contrarios precisamente para entender la diferencia y poder explicarlos mejor. Y busca y analiza al sujeto activo y reflexivo para que sea capaz de reflexionar sobre su realidad y actuar sobre ella misma. Entonces, estas son las premisas de la teoría crítica. Pasamos a la siguiente, por favor. Si lo llevamos a la parte de la bibliotecología, vamos a tener que lo primero que tenemos que buscar es desenmascarar el poder de lo digital. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho sobre el famoso algoritmo, que es una palabra que creo que todos manejamos, y decimos, es que el algoritmo, y es que el algoritmo? Bueno, ¿quién lo controla? ¿Cómo se maneja? Porque de repente nosotros escribimos una palabra y nos empieza a llegar información muchísimo. También a veces, dicen que por ahí los teléfonos escuchan, estamos platicando y de repente nos empiezan a llegar información, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, analizar o desenmascarar ese poder digital. Luego, ¿cómo se reproducen desigualdades en el acceso? La segunda es la formación de sujetos críticos, que es lo que se ha comentado en las diferentes presentaciones, que se busca que los usuarios no solo consuman la información, sino que la analicen, la cuestionen y produzcan contenido de conciencia y utilizando su ética, ¿no? ¿Cuántas veces, y piensen ustedes por ahí, les llega un mensaje, un meme, una, entre comillas, noticia, y lo reenvían, sin ponerse a pensar quién me lo mandó, de dónde salió, qué impacto puede tener, etc. Simplemente, pum, lo mandamos. No analizamos. Y a este nivel, donde se supone que nosotros tendríamos que tener un pensamiento crítico. Imagínense en otros niveles donde esa característica es mucho menor. Adelante, por favor. Resistencia a la manipulación mediática. Identificar noticias falsas, discursos de odio o manipulación algorítmica. Es palabra para la ciudadanía digital crítica. Aquí existe, y con esto se ha generado un nuevo lenguaje. Misinformation, desinformation, infodemia, etcétera. Burbujas informativas, disonancia cognitiva. ¿Cuántos de estos conceptos manejamos? ¿Y cuánto, por ejemplo, conocemos de la diferencia entre el misinformation y desinformation? Tenemos que analizar todo esto y hacernos conscientes, porque una noticia falsa puede ser falsa desde dos puntos de vista. Uno, porque hay un error al generarse, y otro porque el error fue planeado para mandarse. Entonces ahí hay que analizar cuál es la intención de la persona que manda o la fuente que manda el mensaje. Entonces, de ahí la cuestión de la crítica y el análisis que debemos de hacer. La inclusión y la justicia social, que promueve el uso equitativo de la tecnología y, sobre todo, el uso para comunidades marginadas, aquellas personas que pues obviamente no tienen esta posibilidad, que la tengan. Y la transformación educativa. Aquí repensar los currículum, las prácticas pedagógicas y también incluirlo. Aquí se tiene que subir a la alfabetización a los profesores. Si los profesores no están dentro de la alfabetización, de los planes, es muy difícil llevarlo a cabo, ¿no? Ayer que Omar platicaba precisamente de los esfuerzos que hace con todo esto, estaba yo pensando eso. ¿Por qué no trata de que en algunas de las materias, de acuerdo a su contenido, incluirlas, ¿no? Con sesiones ya pero formales,
para que se pueda llevar a cabo esto. Entonces, incluir también a los profesores en esta parte. Adelante, por favor. Entornos en los que influye la brecha digital, más allá del acceso y el uso, y aquí específicamente hablamos de la biblioteca como agente transformador. En el entorno socioeconómico, decíamos, la desigualdad estructural para el acceso a la tecnología, pues ¿qué rol le toca jugar a la biblioteca? Ofrecer acceso gratuito y continuo a los recursos digitales, implementar programas de alfabetización digital para sectores vulnerables y un espacio seguro y accesible para el aprendizaje autónomo. A veces, cuando estamos en alguna institución, no se permite el acceso a público externo. Debemos tratar de buscar que se abra esto, que sea accesible también a otras personas, aunque no sean de la comunidad. Probablemente los recursos que solo los puedan utilizar en la institución y no desde fuera, pero sí que puedan tener acceso a estos servicios. En el entorno educativo, el problema es la tecnocrática y descontextualización que no forma sujetos críticos. El rol de la biblioteca es complementar la educación formal con talleres de pensamiento crítico digital. Pero ahí específicamente lo que les decía, no solo utilizar y que tengan acceso a las herramientas, sino que el taller les enseñe y les desarrolle el pensamiento crítico a los usuarios. Colaborar con los docentes, lo que les decía, acercarse a ellos y que participen y formen parte de todo esto. Fomentar el aprendizaje intergeneracional y colaborativo. Les decía yo hace rato de las personas de la tercera edad, donde muchas veces ya no los incluimos. Y simplemente decimos, ya estás viejo, ¿no? Ya. No, yo creo que hay que incluirlos y también acercarnos a ellos. Ahora, es muy importante ver la comunicación que tenemos entre las generaciones. Por ahí hay, no sé quiénes de ustedes hayan visto la serie de Adolescencia. En la serie hay un detective que anda buscando por ahí pistas y que su hijo es en una escuela. Su hijo está en esta escuela. Lo llama en algún momento y le dice, papá, estás perdido. No es por donde estás buscando. Y le da una serie de tips de cómo entender la situación donde pueden resolver el caso. Pero también se da la comunicación entre el padre y el hijo, que en ese momento se da cuenta el agente de que no hay una comunicación con su hijo. Y bueno, ahí ya empiezan a tener una mejor comunicación y demás. Pero a lo que voy es esa falta de entendimiento entre las generaciones. Es lo que rescataría en este momento de esa serie, ¿no? Entonces, es importante considerar esta parte. Adelante, por favor. El entorno cultural y simbólico. Representaciones excluyentes y autoexclusión simbólica. También esto se da muy frecuentemente. ¿Cuántas veces en los grupos donde nosotros estamos o en los usuarios de las bibliotecas vemos que hay esa exclusión? Entonces, buscar que se disminuya lo más posible. ¿Y cuál es el rol de la biblioteca? Promover contenidos digitales inclusivos y culturalmente relevantes. Visualizar saberes locales y voces marginadas en entornos digitales. De lo que nos han presentado aquí, creo que mucho refleja esta parte donde grupos minoritarios o grupos con diferente lengua, etcétera, de qué manera se van integrando. Decía la maestra Alejandra, si no hablan el español, los van a excluir, les van a hacer bullying. Entonces hay que buscar de qué manera se puede incluir toda esta parte.
desarrollar espacios de diálogo intercultural y multilingüe. Creo que coincide con lo que se estaba presentando hace un rato. El entorno político y normativo. El problema, la falta de políticas públicas que garanticen derechos digitales. ¿Cuál es el rol de la biblioteca? Incidir en las políticas públicas desde la práctica bibliotecaria, ¿no? Defender el derecho de la información, la privacidad y la libertad digital y ser un nodo de participación ciudadana. No nada más enfocarnos muchas veces a la clase. Vamos a apoyar a la materia que da el maestro y de ahí no nos movemos. No, yo creo que es abrirnos un poco más. También en el entorno tecnológico y de diseño. Las plataformas y herramientas que refuerzan desigualdades es el problema y el rol de la biblioteca, enseñar a usar tecnologías libres, abiertas y éticas, ¿no? Fomentar la creación de contenidos digitales propios, también debemos de generar esta parte, y desarrollar el pensamiento crítico sobre algoritmos, inteligencia artificial y vigencia. Entonces, estos son los entornos y son algunos de los ejemplos que podemos hacer desde la biblioteca para combatir la desinformación o la falta de alfabetización de muchas personas. Adelante, por favor. Como conclusión, la biblioteca, de una perspectiva crítica, no solo reduce la brecha digital, sino que transforma los entornos que la producen, convirtiéndose en un espacio de resistencia, emancipación y justicia social. Ahí nos toca a nosotros ir más allá y buscar esta parte de no solo enseñar a usar y acceder a la información. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, doctor José Luis, por su ponencia. Le voy a entregar la constancia a nombre de la RUIO. La Red de Unidades de Información de Oaxaca otorga la presente constancia al doctor José Luis Vázquez Luna por su participación en el 11º Foro Itinerante de la RUIO con la ponencia La alfabetización informacional y la brecha digital, analizadas desde la teoría crítica. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Vamos a pasar a la siguiente ponencia y después de ella quizá tengamos espacio para una pregunta. La siguiente ponencia tiene por título De la resistencia al acceso abierto, bibliotecas híbridas, alfabetización informativa y cultura libre en movimiento. Son 3 ponentes. Son Eduardo, Frida y Paula. Adelante. Con un enfoque en tecnologías emergentes. Posee una maestría en educación con orientación en tecnología educativa por la UVM, lo cual le permite integrar creatividad y tecnología en sus proyectos educativos. Tiene una sólida base en bibliotecología, se formó en la UNAM. Frida se especializa en la gestión y digitalización de información, enfocándose en mejorar la experiencia del usuario y promover la participación en entornos bibliotecarios. También nos acompaña la maestra Paola Vanessa Rosas. Es técnica académica en Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Es egresada de la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Es también actualmente representante de los alumnos de doctorado en el Comité Académico del Posgrado de la UNAM.
Es doctorante en el programa de doctorado de Bibliotecología y Estudios de la Información, becaria CONACYT en el Colegio de México en las áreas de innovaciones tecnológicas y ha participado en catalogación en proyectos como Rostros del Zapatismo y Cartillas Indígenas. También ha sido adjunta de profesor en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Es especialista en archivo y sistemas de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha trabajado en la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, en Rectoría, como líder del proyecto en transparencia, datos personales y archivo. También ha sido colaboradora en el proyecto de catalogación y clasificación en biblioteca personal del periodista Julio Scherer, y actualmente es técnica académica en sistemas de catalogación e inteligencia artificial en Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Y también nos acompaña Eduardo. Eduardo Guaybel Sánchez es doctorante en Bibliotecología y Estudios de la Información y es especialista en Mercadotecnia de la Información. Es licenciado y maestro en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursa el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Cuenta con una sólida trayectoria en bibliotecas escolares y universitarias, desempeñándose en áreas como servicios al público, formación de usuarios y gestión de proyectos, entre otras. Su principal interés se centra en el diseño y desarrollo de estrategias de marketing bibliotecario, así como en la creación de propuestas innovadoras que fortalezcan la vinculación entre las bibliotecas y sus comunidades. Les cedo la palabra a los ponentes. Muchísimas gracias. No sé si podemos pasar la presentación, por favor. Listo. Bueno, como nosotros, gracias Mariana por la presentación. Nosotros somos doctorantes del programa de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Sin embargo, nosotros, a pesar de que estamos trabajando diferentes temas, tenemos cierta relación con la tecnología. Entonces, nuestra ponencia se llama de la resistencia al acceso abierto, bibliotecas híbridas, alfabetización informativa y cultura libre en movimiento. Entonces, para comenzar, pues las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas fundamentales que los profesionales del sector bibliotecario utilizamos. Entonces, pues esto que ha permitido que haya diferentes movimientos sociales y culturales. Entonces, es esencial desarrollar estrategias que faciliten el acceso a la sociedad de la información, permitiendo una mejor comprensión y aprovechamiento de sus beneficios. Entonces, vamos a tocar tres temas muy diferentes que tienen que ver con la tecnología y cómo estos a la vez se relacionan con la alfabetización informativa. Entonces, le paso la palabra a la maestra Frida. Hola, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Así como lo dijo mi compañero, vamos a estar revisando 3 contenidos, ¿no? Esto se deriva de las investigaciones que estamos haciendo cada uno de nosotros a nivel doctorado. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema, que es bibliotecas universitarias híbridas, claves para la alfabetización post-pandemia. Imaginen por un momento una biblioteca totalmente vacía, estanterías llenas pero en silencio. Los usuarios no están en la sala, pero siguen consultando, preguntando y aprendiendo desde su casa, desde un teléfono, desde un campus o a kilómetros de distancia. Esta imagen, que en el 2019 habría parecido de repente contradictoria, hoy define lo que muchas bibliotecas universitarias vivieron y pues siguen viviendo después de la pandemia. ¿Cómo alfabetizamos en este nuevo escenario? ¿Qué herramientas, lenguajes y estrategias usamos cuando nuestros usuarios ya no están físicamente frente a nosotros, pero sí profundamente conectados con lo digital? Entonces, yo sé que ahora les hablo de la pandemia y de repente como que comienza a sonar lejano, ¿no? Ya no es tan cercano a hablar de la pospandemia. Sin embargo, la pandemia representó un punto de inflexión. Esto nos trajo como un resultado la transformación digital acelerada, hablando de bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares, infantiles, especializadas, etcétera. Esto nos impactó a todos
en diferentes áreas, pero en bibliotecas creo que fue un punto de inflexión muy importante. Ahora, entonces, bueno, situándonos en el escenario de la alfabetización informacional, adquiere un nuevo sentido, comienza a transformarse y ya no solo se trata de enseñar a buscar información, sino de formar ciudadanos críticos y éticos frente a un entorno donde vivimos sobreinformados y con estas herramientas totalmente automatizadas y de repente con inestabilidad informativa, ¿no? Hablaron bastante sobre la inteligencia artificial, sin embargo, va mucho más allá de eso. Adelante, por favor. Bien, antes de continuar, quiero mencionarles qué caracteriza una biblioteca universitaria híbrida. Esta palabra de híbrido la contiene mi título de esta presentación. Y bueno, simplemente son estas bibliotecas que tienen recursos físicos y digitales, donde los servicios son presenciales y virtuales, pero se opera dentro de un ecosistema académico híbrido, ¿no? Donde hay clases en línea, plataformas virtuales, repositorios, ciencia abierta, pero también sigue existiendo lo físico. Y bueno, este modelo, que no es nuevo, no es algo que se acaba de descubrir, sino que viene de los 90, sin embargo, ha tomado bastante fuerza a partir de esta pandemia, implica más que la tecnología, ¿no? Requiere un cambio en la cultura bibliotecaria, con una visión flexible, abierta al cambio y centrada totalmente al usuario. Adelante, por favor. Bien. Bueno, pues estas tecnologías emergentes comienzan a transformar profundamente la forma en que se gestionan y ofrecen estos servicios bibliotecarios, diseñando experiencias formativas híbridas. Estas bibliotecas enfrentan cambios estructurales post-pandemia, ¿no? Cómo se empiezan a dar los servicios, cómo inclusive el perfil del bibliotecario tuvo que cambiar abruptamente y aceleradamente, ¿no? Y se empiezan a consolidar como espacios híbridos donde convive lo físico y lo digital. Uno no suple al otro, sino que comienzan a interactuar en estos dos ambientes. En este contexto, el acceso abierto y la alfabetización informacional empiezan a cobrar relevancia. Adelante, por favor. Bien. Entonces, bueno, prácticamente, ¿qué se necesita para tener o llevar a cabo esta alfabetización informacional? Pues habilidades, ¿no? Desarrollar habilidades para localizar, evaluar y usar información de forma crítica. También la autonomía. Esto es empezar a que nuestros usuarios sean cada vez más autónomos a la forma de recuperar información, que sean capaces de transitar entre plataformas, fuentes y formatos. De nuevo, me regreso a la idea de lo físico y lo digital, ¿no? Que nuestros usuarios puedan navegar en estos dos entornos. También es importante las metodologías, incorporar metodologías activas, multicanal, talleres presenciales, recursos digitales, tutoriales. Y bueno, esto lo digo porque no todo es digital ahora, sino que creo que es importante siempre regresar a lo físico, ¿no? Como regresar al libro físico. No todo es la inteligencia artificial, no todo son estas tecnologías emergentes. Claro que son herramientas, pero para mí, desde mi punto de vista, creo que siempre es importante regresar a lo físico. Y también los perfiles del futuro. Estos bibliotecólogos con perfiles actualizados. El ponente anterior mencionaba que si no se incluye a los docentes en esta alfabetización informacional, no funciona, y yo creo que es algo parecido, ¿no? Si los bibliotecólogos, docentes, estudiantes no tienen un perfil actualizado, pues empieza a haber un sesgo, y entonces ahí es cuando se rompe y empieza la brecha informacional. Entonces, el bibliotecólogo a partir de la pandemia comienza a tener este punto de inflexión y se empieza a ser obligado o empezamos todos a obligarnos a acercarnos a esta tecnología. Entonces, el estarnos formando en este tipo de
de habilidades digitales es importante. La siguiente, por favor. Bien, yo acá les puse retos y oportunidades. La integración de tecnologías emergentes con propósito formativo, políticas de colaboración con docentes y otras áreas académicas, recursos suficientes para sostener la infraestructura híbrida, consolidar las bibliotecas como líderes de ciencia abierta, ampliar el alcance de los programas de alfabetización e integrar tecnología de forma ética y crítica, ¿no? Entonces, esto son, como lo dices, tanto son retos como son oportunidades. Por ejemplo, los recursos suficientes para sostener la infraestructura híbrida, creo que resulta muy obvio, pero en instituciones es una situación muy complicada porque entonces queremos meter mucha tecnología, pero para meter toda esa tecnología requiere bastante presupuesto, ¿no? Desde los softwares, desde las capacitaciones. Entonces, sé que vamos hacia lo digital, pero no totalmente, porque un punto importante es el presupuesto, el poder sostener estas nuevas tecnologías. No todos tenemos acceso. Ahora, hablaban de las comunidades rurales, ¿no? Donde se les proporciona un chip a los facilitadores de aprendizaje, y creo que esto es algo mínimo, pero eso representa un gasto. Y al final, el poder sostenerlo es ir rompiendo estas brechas, ¿no? También estas políticas de colaboración entre docentes, y bueno, yo hablo de docentes porque recuerden que es bibliotecas universitarias, ¿no? Pero en realidad tener esta colaboración inclusive con la comunidad siempre va a ser importante. Comunidad escolar, comunidad universitaria, la misma comunidad de donde vivimos, tener estas redes de colaboración funciona y son oportunidades para crear alfabetización informacional. Y bueno, las tecnologías, ¿no? Que ya todo el mundo se ha hablado mucho, creo que en este foro, la integración de estas tecnologías, pero sin olvidar la parte ética y crítica. Adelante, por favor. Durante y después de la pandemia, las necesidades informativas y formativas de los estudiantes y docentes cambiaron radicalmente. Se identifican 3 claves esenciales para repensar la alfabetización desde las bibliotecas híbridas. La integración de tecnologías emergentes con el propósito informativo. Políticas de colaboración, bueno, esto ya se los había contado en la anterior, pero les quiero mencionar algo que yo como profesional de la información, es que cada vez que generamos una imagen con inteligencia artificial, algo se calienta. Cada vez que preguntamos algo a un chatbot, en algún lugar del mundo se consume electricidad, agua y minerales extraídos. Pero nos detenemos a pensarlo, yo creo que es muy fácil mencionar, vamos a hacer un plan de mejora y le preguntamos a la inteligencia artificial, o vamos a crear una imagen con características del estudio Ghibli y me la da en segundos. Sin embargo, es importante tener siempre presente que algo en el planeta se calienta cada que nosotros hacemos una pregunta, aunque sea una pregunta chiquita de cuánto es 2 más 2, ¿no? Entonces a eso me refiero con utilizar las tecnologías emergentes de forma crítica, y esto solo se va a lograr en la formación, desde la escuela, desde la primaria hasta el nivel que ustedes quieran, ¿no? Entonces, sí, no soy no soy purista acerca de estas tecnologías, al contrario, simplemente sí creo que nosotros como bibliotecólogos tenemos este rol de ser los agentes de cambio en muchas cosas, y una de ellas es en las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Entonces espero que se lleven esto hoy de mí, ¿no? Que siempre que traten de consultar algo, recuerden que algo se está calentando en el planeta, que está muy bien utilizarlo como herramienta, pero no para todo, ¿no? Siempre regresar a lo físico. La siguiente, por favor. Bueno, como conclusión, las bibliotecas me parece que funcionan como nodos
formativos del entorno universitario y de cualquier otro. Las bibliotecas universitarias híbridas no solo son puntos de acceso a la información, sino espacios de formación crítica y transformación académica. En un entorno post-pandemia, su capacidad para diseñar programas de alfabetización informacional adaptados, críticos y sostenibles será la clave para garantizar la equidad, el acceso al conocimiento y la construcción de comunidades académicas más resilientes y reflexivas. Me gusta mucho la parte de las comunidades académicas porque considero que ahí es donde puede gestar y desarrollarse el conocimiento hacia las sociedades y podemos crear un cambio. Entonces, acá yo les puse que es importante ser críticos, pero también siempre tener en mente la sostenibilidad, ¿no? Porque como bibliotecólogos o bibliotecarios, pues también somos agentes de cambio. Entonces yo los animo a seguir desarrollando sus habilidades digitales, pero siempre de forma crítica y sostenible. Entonces, les voy a dar la palabra a mi compañera Vanessa. Ella les va a estar hablando sobre voces en resistencia y saberes en común. Y muchas gracias. Gracias y gracias por el espacio que nos han brindado para presentar esto como alumnos de doctorado. Como bien dijo el maestro Eduardo, estas presentaciones se derivan de nuestras investigaciones de doctorado y en mi caso particular yo estoy estudiando los movimientos sociales estudiantiles, caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, centrado en el feminismo, en el LGBT, el ambientalismo, el animalismo y movimientos de izquierda, ¿no? Y a veces pensamos en movimientos sociales, quizá en el movimiento del 68, el ejército zapatista, pero yo le estoy dando este enfoque como del siglo XXI, pues pensando en las redes sociales, ¿no? Entonces, básicamente, la ponencia está centrada pues en esto. La idea central de la ponencia es pues entender la capacidad de los movimientos sociales estudiantiles para generar, proteger y movilizar los bienes comunes de información que generan y hacer una relación intrínseca entre la alfabetización informacional, ¿no? Que esto cómo se generan determina la eficacia y la resiliencia de estos bienes comunes. Y pues para ello, los generadores, los estudiantes, pues requieren de una alfabetización informacional pues de pensamiento crítico. Bueno, la relación entre los movimientos sociales estudiantiles y la alfabetización informativa, pues que es una relación muy compleja, constitutiva y que explora cómo el activismo digital en este caso, y las competencias informativas se entrelazan para definir las nuevas fronteras de la acción política, ¿no? Vamos a traer un poco a la mesa el concepto de sociedad red que acuñó Manuel Castells a principios del siglo XXI, pues desde la idea de la globalización, desde el surgimiento de Internet. Como les decía al principio, pensábamos en los movimientos sociales, o a veces pensamos en los movimientos sociales, como estas manifestaciones de la calle, o sea, de panfletos, de ir pues a manifestarse a un lugar público, un espacio físico. Pero a partir de la globalización y del creciente poder de Internet y de las redes sociales, pues te puedes conectar con personas de otra geografía, de otros países, con los mismos intereses en común, y que genera otro tipo de activismo, en este caso el activismo digital. Entonces, si podemos ver estos tres puntos, la acción colectiva tradicional, la revolución digital y el activismo híbrido, que era lo que les mencionaba, ¿no? Lo históricamente limitado por la geografía, pensando, por ejemplo, en el movimiento del 68, donde si bien sí hubo en esa década y en ese año otros movimientos en otros países, en México particularmente se centraba en Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso la matanza de Tlatelolco. Sin no mencionar a los otros movimientos que hubo, pero centrados geográficamente en Ciudad de México, ¿no? Y estas manifestaciones físicas que se hacían, asambleas presenciales, estudiantes, investigadores, profesores, y la dependencia de los medios tradicionales que en ese entonces estaba controlada pues por un poder único, ¿no? En este caso, el PRI. Todos los medios de comunicación, Televisa, etcétera, pues que apoyaban a Presidencia, ¿no?
Y esta revolución digital que demuele esas barreras espaciales y temporales y que se convierten en movilizaciones instantáneas y translacionales, ¿no? Que conectan activistas de todas geografías a través de fronteras. En este caso, por ejemplo, pensemos en Facebook. Y que se convierte en un activismo híbrido, que podría ser de lo digital a lo físico y de lo físico a lo digital. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Bueno, esta relación sinérgica entre la participación en línea y la física, ¿no? Y la siguiente, por favor. Un poco pasando a la parte de los bienes comunes de información que se generan. Bueno, que a grandes rasgos son los recursos informativos colectivos de los sabores en común de estos movimientos sociales que actúan como el andamiaje fundamental para la organización, la identidad y la resistencia de cierto movimiento particular. En este contexto de acción colectiva descentralizada, los bienes comunes de información se convierten en la encarnación de la memoria institucional y la infraestructura operativa de dicho movimiento. En este sentido, estos 4 puntos que les mencionaba, que convergen de estos movimientos y para la generación de estos bienes comunes de organización, ¿no? De información, perdón. La organización, la identidad, la resistencia y la formación. Para la organización tenemos la coordinación interna de dichos movimientos, la toma de decisiones colectivas y la planificación logística. La identidad, la narrativa compartida, propósito común, sentido de pertenencia a este movimiento, los intereses en común, etcétera, que cohesionan el movimiento. La resistencia, la base informativa para desafiar discursos dominantes y articular visiones alternativas. Y la formación, pues las herramientas pedagógicas que se utilizan para la concientización y el desarrollo del pensamiento crítico. Aquí quiero hacer una pausa para la ejemplificación de un ejemplo de un movimiento social que seguramente muchos conocemos, que fue el movimiento del Yo Soy 132 en 2012, que surge en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. No sé si recuerdan que a raíz de la visita de el entonces candidato Enrique Peña Nieto a la universidad, se le hacen preguntas al candidato y el candidato abandona la universidad y los medios de comunicación dicen que no eran estudiantes, que los que hicieron la afrenta no eran estudiantes y que nada más buscaban desprestigiar al candidato, ¿no? Y entonces salen estudiantes en un video en redes sociales acreditando que sí son estudiantes de la universidad, ¿no? Y que qué onda con lo que estaban diciendo en los medios nacionales. Bueno, el éxito del movimiento radica en las redes sociales. Sí se origina en la Universidad Iberoamericana, pero ¿cuántas universidades y cuántos estudiantes no se unen al movimiento en este sentido de que se les acusaba a los estudiantes como porros, por generarlo así, ¿no? Y esta parte del uso de hashtags, porque en ese entonces, 2012, el uso de hashtags era hashtag para todo, ¿no? Y se genera el hashtag Yo Soy 132, ¿no? Aquí podemos ver la afrenta a los medios tradicionales para la democratización de medios, ¿no? Ya no nada más era lo que aparecía en medios nacionales, Televisa, TV Azteca, la radio, sino que como estudiantes, investigadores, profesores, ya usábamos las redes sociales para informarnos, comunicarnos, etcétera, ¿no? Y el movimiento exigía la transparencia y la pluralidad de dichos medios, ¿no? La innovación digital, que era esto que les decía del pasar de los medios de comunicación tradicionales al espacio digital, y el impacto cultural. Y ahorita estamos hablando de Facebook, ya hay otros medios de comunicación, o sea, ya nos quedamos atrás algunas generaciones quedamos atrás con TikTok y Reels, etcétera, ¿no? Y ahora con inteligencia artificial. Por ejemplo, otros ejemplos de estos movimientos, de las manifestaciones digitales, está el caso del movimiento estudiantil chileno en 2012, donde exigían educación pública y se hacían una serie de manifiestos digitales que se le exigía al gobierno esta petición, ¿no? Los hashtags virales, que les decía de Yo Soy 132, todos somos Ayotzinapa, y los que se les puedan venir a la mente. Los tendederos de denuncia, Me Too, no sé si se acuerden de la canción esta de El violador eres tú, del colectivo de las tesis de Chile. Sí, fue un colectivo que bailó en Chile, pero ¿en cuántos países se replicó esa canción y ese baile? O sea, literal, así, viral, un virus, una enfermedad, de pandemia, pues acá
viral de YouTube. Protocolos de seguridad como el que se generó por los estudiantes de Hong Kong, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, estas competencias de alfabetización informativa, esta competencia crítica para la resistencia, que va más allá de las habilidades técnicas que hemos venido mencionando en este foro. O sea, sí sé leer, pero yo como estudiante que estoy leyendo para generar estos bienes comunes de información, pues, que sean reales, ¿no? O sea, que no sean a través de una fake news, etcétera. Los desafíos del entorno digital y, bueno, el ALFIN como mecanismo de defensa. ¿A qué me refiero a esto? Porque, o sea, los movimientos sociales no operan en un entorno digital neutral. ¿Cómo se protege? O sea, ¿cómo lo podemos pensar de esta manera, no? En el ecosistema digital, digamos, pues por decir hostil, tenemos el acoso digital, la vigilancia estatal, la desinformación y fake news y el impacto a la salud mental. O sea, el acoso, por ejemplo, de un líder de un movimiento en el que está haciendo una publicación, pues el acoso, ¿qué repercusión psicológica podría tener alguien al que se le esté exponiendo su dirección, su vida privada, su nombre, sus familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, bueno, estos desafíos del entorno digital a los que se enfrentan pues los estudiantes en este caso. Ok, sí. La parte del profesional de la información como guardián neutral y aliado crítico, ¿no? Pensándolo, por ejemplo, o sea, un profesional de la información que no debe de apropiarse de la memoria, sino compartirla, facilitarla. Proyectos como Black Lives Matter, ¿se acuerdan de este movimiento de Estados Unidos, de los negros? Que generó un proyecto en donde todo lo que se genera en redes sociales se está archivando por parte del gobierno, ¿no? O sea, ya no nada más esta parte de lo que salía antes en periódicos, manifiestos, etcétera, sino ahora cómo se va a proteger lo que sale de redes sociales, YouTube, canciones como la chilena esta del colectivo Las Tesis, etcétera. Este cuestionamiento crítico y que se ha venido dando de que sí, como profesionales de la información debemos de ser neutrales. O sea, tú puedes tener tu propia postura, pero eso no significa que la vas a imponer ante lo que debería ser neutral, en este caso el movimiento social. O sea, tú puedes no ser feminista, no puedes, no tienes que pertenecer al movimiento LGBT para apoyar la generación de esos bienes comunes de información, pensando, por ejemplo, en repositorios institucionales, tendederos de denuncia, lo que se genera en redes sociales, y que, como decía Frida, o sea, al generarse en redes sociales hay una huella, y en el momento en el que se baja el video, se pierde este saber en común, ¿no? Pensar desde bibliotecología y también desde el movimiento social, cómo proteger esta información que es el saber en común de dicho movimiento. Compromiso social, etc. La siguiente. No, ¿me regresas, por favor? Sí, gracias. Bueno, esta parte de la formación en alfabetización informativa, los talleres de alfabetización adaptados a las necesidades específicas de cada movimiento, la seguridad digital, la verificación de información y el uso ético de datos, la visibilización del movimiento y la preservación, que era lo que les mencionaba, ¿no? Sí, la colaboración en la creación de archivos, repositorios, etcétera, desde la universidad, las comunidades y los movimientos para trabajar en conjunto con dichos movimientos y uno como profesional de la información. La digitalización, los metadatos y la preservación a largo plazo. Todo esto, todo este valor de este ecosistema para fortalecer sí los saberes en común, los pensamientos en común y todo, pero el fortalecimiento de la democracia en sí, en este caso, pensándolo yo desde la investigación que estoy haciendo, desde uno como estudiante para la universidad, y que de la universidad salen bienes comunes de información que apoyan al desarrollo del país en cuestiones de conocimiento, etc. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, muchas gracias, le cedo la palabra al maestro Eduardo. Él nos va a estar hablando sobre el bibliotecario como agente de cambio,
cultura libre en la alfabetización informativa. Muchas gracias. Y bueno, ya para cerrar estas ponencias, la siguiente, por favor. Yo les voy a platicar qué es la cultura libre. Sí, de pronto a lo mejor este concepto muchos lo conocen, muchos no, pero este concepto se basa de dos grandes ejes. El primero es el derecho a la información y de ser informados. Aquí, por ejemplo, hay leyes nacionales e internacionales. Por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 1, 3, 18, 20, etcétera. Y aquí en México, la Constitución mexicana, el artículo 6 y 7, pues nos hablan de este derecho de informar y de ser informados. Todos tenemos pues el derecho, ¿no?, de recibir información. Esto es por una parte. Por otra parte, hay un autor que también ya comentó Vanessa, que se llama Manuel Castells. Él es un autor español y él tiene una teoría que dice que a partir de las tecnologías todos estamos conectados, interconectados en red, a partir de nodos, y que hay mucho más flujo de información. ¿Y esto en qué repercute? Pues que esta tecnología ha traído cambios sociales y culturales. Entonces, tengamos en cuenta que la cultura libre se basa de este derecho a la información y esta apertura a la tecnología que nos dice la teoría de Castells. Entonces, la cultura libre, audiencia, es el proceso que aboga por la libertad de distribuir, modificar todo tipo de trabajos creativos y de liberar su contenido a través de Internet y otros medios de comunicación digital con el fin de intercambio de ideas como una forma de abrir el conocimiento y contribuir así al bien común de la humanidad. Entonces, la cultura libre es un proceso creativo. Nosotros cuando creamos algo, ahorita les voy a explicar qué, pues es este proceso de ponerlo abierto y que todos lo podamos utilizar y con esto pues tener mucho mayor acceso al conocimiento. ¿Cuáles son, para que exista esta cultura libre? Primero tiene que haber gente creativa, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el software libre. Frida, que es tecnóloga, crea un software, ¿sí? Esa es la creatividad. Después con otras personas lo desarrolla, ¿sí? Y tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que haber infraestructura y sobre todo se tiene que dar el acceso. ¿Cómo va a ser el acceso? De forma libre. Y ya tenemos el software libre y ahora ¿qué hay que hacer? Pues hay que darlo a conocer en Internet para que lo podamos descargar y así pues podamos crear nuevo conocimiento. Entonces de esto va la cultura libre. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense, hay una teoría que se llama la teoría y praxis de los bienes comunes y esto nos habla también de que son herramientas digitales que tienen esta misión de que el conocimiento sea abierto. Sin embargo, con la cultura libre, por ejemplo, se caracteriza de principios. Cuando nosotros hablamos de cultura libre, todos estos recursos, toda esta creatividad, pues tiene que ser compartida, tenemos que colaborar y tenemos que participar para que se pueda enriquecer y así que de esta manera todos la podamos utilizar. Claro que deben de haber también libertades como la libertad de expresión y la libertad intelectual. También se rige de valores, ¿sí? También la cultura libre tiene que ver con libertad, con equidad, con democracia. Además de esto, pues tiene que haber procesos de innovación y creatividad para que justo irnos enriqueciendo y de esta creatividad, de estos productos tecnológicos, salgan nuevos y pues que queden abiertos para todos nosotros. Además, pues tienen que ser sostenibles en el tiempo y tienen que ser de factores de acceso, tenemos que tener el acceso y sobre todo aquí el acceso abierto. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son estos modelos de bienes comunes? Que creo que es un reto importante para la alfabetización informativa. Justo recuerdo en el precongreso, Mariana preguntaba sobre si había recursos digitales de acceso abierto que nosotros pudiéramos conocer. De pronto hay muchísimas bases de datos abiertas, ¿no? Allá afuera, que inclusive, por ejemplo, en el Colmex, maestra Guadalupe, en la página del Colmex, viene una sección de recursos abiertos donde hay ahí una lista infinita de todos estos recursos, ¿no? Entonces, así es. Entonces,
me parece que es una buena oportunidad para nosotros como red para crear un taller de alfabetización sobre estos recursos. Entonces, ¿cuáles son estos modelos de bienes comunes de información que aportan y abogan por la cultura libre? Pues los sistemas de acceso abierto, ¿sí? Entonces, el acceso abierto, el open access, pues sí, habría que buscar publicar, ¿no? En estas vías de difusión del conocimiento. Bienes comunes creativos, como por ejemplo las licencias Creative Commons, ¿no? Cuando depositamos nuestros documentos o los publicamos, ¿qué licencia le vamos a dar? Y esto pues repercute en la cultura libre, porque nosotros estamos retroalimentándonos esta colectividad. Y sistemas de datos abiertos, pues toda la parte de gobierno abierto, sería importante, ¿no? También conocer cuáles son estos recursos, todo lo del INEGI, por ejemplo, que son bases de datos de sistemas de acceso abierto muy importantes, que tendríamos que nosotros que alfabetizarnos también como bibliotecarios para poder darlos a conocer. Y los wikis también son pues sitios colaborativos abiertos donde pues mucha gente puede editar. Estos son algunos ejemplos de lo que es la cultura libre. La siguiente, por favor. Ahora, lo más importante, ¿cómo el bibliotecario puede ser un agente de cambio en esta cultura libre? Pues bueno, no solamente vamos a gestionar información, sino que tenemos que formar ciudadanos críticos y participativos. ¿Esto por qué? Porque tenemos que promover el acceso abierto a estos recursos educativos y científicos, tenemos que fomentar la ética de compartir y reutilizar y colaborar con la sociedad, y tenemos que enseñar a usar y a crear contenidos, por ejemplo, con licencias Creative Commons. La siguiente, por favor. Ahora, también ¿qué podemos hacer para fomentar esta cultura libre? Pues crear repositorios digitales abiertos como recursos digitales locales y de materiales culturales, ¿sí? Por ahí, pues muchas instituciones ya tenemos, ya nos subimos al barco de la cultura libre, ¿no? Difundiendo nuestros productos digitales. Podemos organizar talleres de alfabetización informativa que incluyan cómo utilizar las licencias Creative Commons, cómo editar en los wikis, cómo utilizar el software libre, por ejemplo, integrar recursos de acceso abierto en actividades de formación lectora y extensión bibliotecaria. Aquí la maestra Frida aprovecha en la que ella es tecnóloga y conoce una serie de herramientas digitales gratuitas, ¿no? que abogan a la cultura libre, pues para esta formación de lectores. Fomentar la creación de colaborativa de contenidos en la comunidad, clubes de edición, también de pronto podemos editar en la Wikipedia, ¿sí? Establecer alianzas con comunidades educativas abiertas. Entonces, pues, si se dan cuenta, es muchísimo trabajo que también dentro de la cultura libre, pues los bibliotecarios tendríamos que estar alfabetizados para así poder alfabetizar sobre estos recursos. Y bueno, la siguiente, por favor. Ya como conclusión, ¿cómo repercute la cultura libre en la alfabetización informativa? Pues en primer lugar, como espacios estratégicos. Las bibliotecas son espacios para la transformación social y cultural, y no solo resguardamos el conocimiento, sino también somos este ente de alfabetización informativa. Como agentes de cambio, también nosotros pues somos capaces de guiar a las personas en el uso ético, legal y crítico de la información, y toda esta parte que ya hemos platicado durante este foro. También como colaboradores, la cultura libre ofrece un marco poderoso para la alfabetización informativa, porque tendríamos que promover, por ejemplo, el acceso abierto, la colaboración, la reutilización del conocimiento, fomentar estos valores para que nosotros podamos compartir toda nuestra información, por ejemplo, académica. El empoderamiento de los bibliotecarios que hemos platicado muchísimo durante el precongreso y durante este congreso, pues hay que compartir información, hay que distribuirla, y pues bueno, el acervo común de saberes me parece que es un tema que pues todos tenemos pues derecho, ¿no? Por estos derechos fundamentales de información que nosotros tenemos. Y pues la cultura libre, el compromiso de las bibliotecas es pues una apuesta por la equidad, la justicia. Obviamente entre una sociedad mucho más informada va a ser una sociedad mucho más democrática, mucho más ética. Entonces también nosotros podemos alfabetizar a nuestros usuarios desde nuestras bibliotecas para pues que seamos mucho más críticos y tengamos mucho más acceso y seamos mucho más democráticos. Y por último, integrar los modelos basados de bienes comunes de información como el software libre, los datos abiertos, los wikis, las comunidades educativas abiertas. Hay toda una serie de elementos y de tesis que hablan de qué son los bienes comunes de información y cómo nosotros los podemos utilizar.
y en este caso pues la cultura libre es lo que va a buscar, utilizar estos bienes comunes a partir de esta creatividad, crear nuevo conocimiento, retroalimentarnos, compartirlos y pues que esto pues nosotros, toda la sociedad red, pues podamos estar informada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas ponencias tan interesantes. Bueno, les paso sus constancias a Paula, Vanessa, a Frida y a Eduardo. Muchísimas gracias. En un milisegundo les pasamos sus obsequios. Y bueno, estamos cortísimos de tiempo para preguntas, pero agradecemos nuevamente a las y los ponentes y por aquí van a estar, entonces podemos preguntarles en este momento y le paso la palabra a Omar. Gracias, Mariana. Pues vamos a cerrar las ponencias del día de hoy. Los invitamos a los que ya están en los talleres. Ahorita Teo nos va a indicar dónde son y nos vemos mañana en la Biblioteca Juan de Córdoba en el centro de la ciudad. Gracias.